que busca escuela, que deje huella y abrigue bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida como siempre. Nuestro tema hoy es el acceso a la tecnología, una deuda. Hemos hablado en las últimas emisiones sobre la brecha digital, que en realidad es brecha social, brecha alimentaria. Hubo brecha en la comunicación, en la llegada a los alumnos durante esta etapa, en algunos casos sostenida, en otros más debilitada. Hubo brecha en las propuestas. Hablar de brecha digital incluye hablar de diferencias en los soportes que se tienen o no se tienen, en la conectividad, pero también en la capacitación docente. Bien, estos serán nuestros temas hoy. Nos vamos al encuentro de un maestro que le habla a sus alumnos. A mis queridos estudiantes, los míos, los de mis colegas, los de mi país, a los de cualquier rincón del mundo, a cualquiera que se precie de llamarse estudiante, este es un mensaje para todos a los que nunca les tocó. Eso, los que nunca les tocó. No hay mucho más para explicar. A todos ustedes, estudiantes, necesitamos decirles que lamentablemente alguna vez toca. Y que cuando toca, todo es muy difícil de entender, porque lo que toca siempre pervierte los límites de lo perceptible. Cuando toca, el aire se espesa, se atesta de silencios, en la calle, en la casa, en la mirada de tus padres. Ya sabemos que no es justo, que no es la manera en la que pensaban pasar este tiempo. Pero ese es el tema con lo que toca. Nunca es un momento propicio para que te toque. Nunca es justo, nunca es lo que elegimos. Por eso decimos que toca, porque te embate, te embiste, te transforma. Y aunque sea injusto, muy injusto, cuando toca, te pasa que la vida te pregunta cómo lo vas a encarar, qué lugar vas a querer ocupar. La vida te va a pedir que sepas qué cuernos contestar a esa pregunta. Queridos estudiantes, hoy les tocó. Nos tocó a todos. Uno de esos momentos importantes en nuestra historia. Uno de esos momentos de los cuales está hecha la historia. Hace ya varios días las escuelas están cerradas. No podemos ir. No pueden asistir a sus clases en sus aulas, ni jugar en sus recreos, ni conversar con sus docentes. Desde esta reclusión obligatoria, muchas de sus escuelas tomaron la heroica iniciativa de dar el primer paso. De un día para el otro, se predispusieron para desterrar y reinventar una lógica escolar presencial que tiene más de 200 años de experiencia, y empezar otra vez de cero. Profesores, maestros y educadores de todo tipo, en algunos casos con nula experiencia en enseñanza digital, llevaron sus clases a la nube, rediseñaron sus propuestas y hoy ya organizan sesiones de teleconferencias para darles clases a sus estudiantes. Sus docentes están explorando nuevos y desafiantes recursos para comunicarse, generar aprendizajes junto a ustedes, sus mentes, cuerpos y almas. Y lo hicieron. Atravesaron la espesa niebla de la inexperiencia para llegar hasta ustedes y transmitirles algo de tranquilidad. Y por supuesto tenderles esa mano que sella a fuego el pacto que jura que la relación entre un maestro y su estudiante nunca, nunca, nunca puede quedar en suspenso. Como docentes, como educadores, el pedido que les hacemos es que sean nuestros socios y protagonistas en la tarea de mantener las escuelas abiertas. No los edificios, sino las escuelas. La idea de la escuela, el proyecto de la escuela, el sueño de la escuela. Tal vez fue necesaria esta etapa, transitar esta etapa para que por fin sea valorado el trabajo de los docentes. Estamos hablando ya del regreso a la presencialidad, por lo menos en algunas provincias, en algunas ciudades, en algunos pueblos, con la modalidad de la bimodalidad. Y vamos a hablar, entre otras cosas, sobre esto con Sergio Maldonado y Mercedes Martín, a quienes les doy la bienvenida. ¿Cómo están? Hola. Sergio, ¿vos también escuchás? Hola. Sí, ¿qué tal, Mirta? Buenísimo. Bueno, lo primero que me surge preguntarles es, esta etapa que se va a llamar bimodal, ¿cómo sería? ¿Cómo la ven ustedes? Bueno, sí. A ver, me da la sensación de que esta propuesta de vuelta a clase desde
desde el trabajo o desde este sistema bimodal, primero que se plantea, tenemos que no dejar de reconocer que se plantea en medio de un escenario de incertidumbre en el que cada paso que se da es un paso en el que se va construyendo, ¿sí? Y que se va observando el impacto que tiene cada una de las medidas que se dan. Entonces, lo primero que se me ocurre es pensar la incertidumbre que viene generando todo, incluso esto también, ¿no? La instancia de la modalidad de semipresencialidad, por decirlo así. Con la complejidad que en los niveles de educación obligatoria tenemos al sujeto que no necesariamente eligió estar ahí, lo cual implica un desafío enorme para pensar en una propuesta que se pueda sostener primero desde la presencialidad, con sus características, con las características espaciales, con la segmentación que se hará de cada uno de los cursos, ¿sí? Cuál va a ser la adaptación de la propuesta presencial, primero la propuesta pedagógica, en base a los cursos y en base a esa configuración espacial, y después la continuidad que se le dé desde la distancia, ¿no? Me parece que ahí hay un desafío, ya entramos como en calor en esto de tener que adaptarnos a situaciones que nos han interpelado fuertemente respecto primero desde nuestra biografía académica, desde nuestra formación y desde la experiencia. No tenemos referencias sólidas sobre las cuales pararnos para saber precisamente qué es lo que hay que hacer. Pero sí es cierto que esta situación nos colocó en una situación que nos permitió repensarnos, que casi que nos obligó a tener que repensarnos, a tener que reflexionar profundamente sobre nuestras prácticas, sobre el funcionamiento y el formato escolar, lo que sirve, lo que no sirve. Y bueno, tendremos que ver ahora cómo se irá implementando. Los que vivimos en el AMBA lo veremos seguramente mucho más adelante en el tiempo. Claro. En algunas provincias seguramente ya lo implementarán próximamente. Así que bueno, tendremos, como todo lo que se viene dando, tendremos que ir viendo de qué manera se pueden ir adaptando, de qué manera se acompaña también a los equipos docentes para que puedan estar a la altura de este enorme desafío y de qué manera también como agentes del Estado podemos seguir garantizando lo más importante que nos compete, que es el derecho a la educación. Así que bueno, Bien. Para redondear diría que en líneas generales lo más importante es tratar de estar a la altura. Claro, seguramente también en este regreso a la presencialidad, muchos docentes van a poder capitalizar lo aprendido. Ahora, Mercedes, ¿qué es lo más importante o qué es lo básico que un docente debiera saber hoy para manejarse con la tecnología y llegar a sus alumnos? Nunca es poco lo que tenemos que saber los docentes, ¿no? Esa es parte de lo complejo de la tarea y de la formación. Cuando se piensa en general en docentes trabajando con tecnologías, en cualquiera de las modalidades de la inclusión de las tecnologías en la enseñanza, se piensa en un modelo también de formación que con conocimientos disciplinares, que son habitualmente los que los docentes tienen, conocimientos pedagógicos y conocimientos tecnológicos, pero en un entramado, ¿no?, donde se conecten entre sí, donde no haya que aprender tecnologías como un agregado a lo que se sabe, sino como un atravesamiento con los conocimientos que los y las docentes ya tienen. ¿Para qué? Para poder complejizar las propuestas de enseñanza. Si hay algo, si pudiéramos resumirlo en una frase, diríamos que hay que entender que siempre los conocimientos tecnológicos o la tecnología tiene que estar subordinada a la propuesta pedagógica. Claro, tiene que estar al servicio, ¿no es cierto?, de una propuesta pedagógica que a su vez seguramente está sustentada por una teoría de aprendizaje. Claro, y que se transforma. No es que
esa misma propuesta la voy a hacer con tecnologías o la voy a mediar con una herramienta, ¿no? Lo que tengo que saber, sí, obviamente, son algunas herramientas, algunas cuestiones tecnológicas, pero que lo que van a hacer es ayudarme a complejizar, a ofrecer trayectos diferenciados a los y a las estudiantes. Así como las tecnologías nos traen algunos dolores de cabeza, también nos traen algunas oportunidades y algunos recorridos que no son tan sencillos sin ellas. Claro, es importante a lo mejor que ahora, mucho más que antes, después de haber pasado por esta etapa, cada vez que un docente va a desarrollar un contenido, se pueda preguntar en qué me puede aportar la tecnología para este contenido. Ahora, Sergio, este pasaje de las tecnologías de la información y la comunicación a las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, ¿qué implican? Bueno, a ver, bastante complejo. En principio, retomar esto que decía Mercedes, que pensar en las tecnologías como un apoyo, como un recurso para poder enriquecer o para poder generar aprendizajes significativos, implica pensar en nuevas propuestas, pensar en una arena, pensar en una temporalidad, pensar en espacios que se construyen bajo diferentes configuraciones, totalmente diferentes a las que por ahí estamos acostumbrados los que trabajamos en educación. Entonces me parece que en ese sentido la tecnología tiene que venir a asistirnos una vez que podamos haber dado algunos pasos que son necesarios, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de esta cuarentena, nos tomó por sorpresa en un momento del año en el que no hemos podido generar vínculos que son necesarios para poder pensar, por ejemplo, en propuestas pedagógicas, con o sin tecnologías, con o sin distancia. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, en secundaria, en primaria creo que tuvieron dos semanas de clases, en secundaria tuvimos una, y en muchos casos, muchos compañeros docentes no han conocido a sus interlocutores estudiantes. Por lo tanto, más allá de que la tecnología tiene que venir a asistir, lo que pienso normalmente, lo que pensamos muchos compañeros docentes es que primero hay que poder lograr generar ese vínculo del orden más humano, si se quiere, para después utilizar las tecnologías. Ahora, una vez resuelto esto, que no es nada sencillo, ¿sí? Bueno, se abren muchas variantes ofrecidas por los recursos tecnológicos, pero que necesariamente implican o suponen un posicionamiento diferente del tradicional a la hora de planificar clases, a la hora de planificar secuencias, y que bueno, y hay que considerar una serie de aspectos que son complejos también, a ver qué porcentaje de los grupos tiene acceso por ejemplo, a una conectividad, a los instrumentos o elementos tecnológicos a través de los cuales se pueda llegar a trabajar. Bueno, por eso digo, se abre ahí como un abanico de posibilidades. Ahora, para ir cerrando, Mercedes, me pregunto si es importante que los docentes sepan algo así como administrar. ¿En qué momento son importantes los libros? ¿En qué momento la tecnología y aportando imágenes? ¿En qué momento también, después de la experiencia de la continuidad pedagógica, a lo mejor se puede dar una clase virtual aún en la escuela presencial? Sí, yo creo que dos cuestiones. Una es no pensar en dicotomías y la otra es no pensar solos, ¿no? No empezar a pensar en lo virtual o lo presencial, si los libros o las pantallas. Creo que justamente el gran desafío es la integración, ¿no? Así y lo es. que nos permite analizar y crecer es poder transitar los procesos que integren
todos estos recursos, porque los libros, los pizarrones, las tizas han sido nuestras tecnologías y lo son aún, y con ellas seguiremos. Lo que estamos hablando es de la integración de tecnologías digitales. Y por otro lado, el no pensar solos, en pensar esto como una cuestión colectiva y no perder de vista las dimensiones institucionales, las instituciones apoyando estos procesos y tomando decisiones, y por otro lado, las políticas públicas, porque el acceso y la conectividad no vienen dados, ¿no? O por lo menos no vienen dados de la misma manera para todos y para todas. Por eso decíamos que es una deuda y que habrá que resolverla lo más rápido posible. Me despido de los dos y les agradezco mucho, Sergio Maldonado y María Mercedes Martín. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias también por la invitación y por el espacio. Gracias a ustedes. Nos vamos al próximo bloque y les leo solamente un mensaje. Patricia Adriana Gerosa dice: es un programa excelente, como dicen, se vio y continúa viéndose la desigualdad en los alumnos y en los docentes en lo que se refiere a las tecnologías. Nos vamos al próximo bloque y me reencuentro enseguida con ustedes. Escuela que alienta el vuelo, cántaro donde beber, voces distintas y bienvenidas a Busca escuela que alienta el vuelo, cántaro donde beber, voces distintas y Voy a compartir con ustedes este mensaje, es de Lorena Rosana Rodríguez y dice: no tuve inconvenientes en adaptarme a la nueva metodología, pues hace 5 años empecé a hacer capacitaciones y un postítulo en TIC. El mayor obstáculo que se me presenta es la carencia económica de mis alumnos para comprar datos o dispositivos. Es angustiante saber que si mandan la tarea no comen. En cursos con poca conectividad me comunico por WhatsApp, empecé a diseñar actividades más lúdicas y fueron inmediatas las respuestas de los estudiantes. Bueno, realidades distintas, vamos a conocer ahora una. Ustedes saben que en Salta está la Fundación Ampuy. Ampuy significa ayudándonos los unos a los otros. Esta fundación acompaña las trayectorias de los alumnos que así lo necesitan, se reúnen con los docentes, están presentes en la articulación de niveles, que son los momentos en los que muchas veces los alumnos se pierden en el pasaje de primaria a secundaria, por ejemplo, y apoyan en definitiva el aprendizaje. Entonces, hay una mamá de Salta que está ayudada por esta fundación y esto es lo que nos dice. Soy Adelina Beatriz Fabián, acompañante terapéutico, soy mamá de Nahuel Carranza y tengo a cargo a Mateo Domínguez y de Salta Capital. Y bueno, mis hijos hoy en día están atravesando una situación difícil porque el más grande va a séptimo y no tenemos los medios necesarios para que él llegue a un nivel de educación para una secundaria. Lamentablemente se nos complica todo porque tenemos que imprimir las cosas y buscar ayudas en otro lado. Ampuy nos brinda bastante ayuda con una maestra de apoyo, pero a veces uno no tiene cómo traerlo porque se tiene que mover en colectivo para que el chico venga a la fundación. Y después hay muchas mamás que están en la misma situación que yo, quizá peor, porque manejan las tareas con un solo celular. Por ejemplo, yo me llevo el celular a mi trabajo y mi hijo queda con un viejito que no le sirve para las tareas, digamos. Me tiene que esperar recién hasta las 18 que yo llego de trabajar para que nos pongamos a hacer las tareas. Por esa misma razón se le imprime la tarea y es un gasto y es bastante, porque son 15 hojas, son 150 o 250 pesos de acuerdo si es blanco o negro. Y ¿qué más les puedo contar? Y lamentablemente las maestras justamente esta semana se complicó un montón porque estaba la maestra titular
y vinieron las maestras que se están por recibir, entonces el celular se saturó realmente con tareas. Era una locura, llegaban tareas de todos lados y se les añadió el Zoom y el problema era poderse conectar, buscar señal para conectarse y nadie sabía cómo conectarse directamente. Entonces mi hijo optó por no conectarse al Zoom y seguir haciendo las tareas imprimidas y despacio, como él va atrasado, pero va. Y no tiene un nivel para estar en un secundario mi hijo, y eso es lo que me preocupa. Y cuando volvamos, ahora que me enteré que vuelven, el 7º grado vuelve en septiembre, no sé cómo serán las medidas, los protocolos que se tomarán para que ellos puedan viajar en colectivo, las medidas que se tomarán para estar en el colegio con los otros niños, el compartir las aulas, estarán todos juntos, no estarán todos juntos, serán separados, se medirán las distancias. Todo eso me preocupa muchísimo, mucho me preocupa. Bueno, cuántas preguntas lógicas se hace esta mamá. Habrá que generar confianza para que las madres se animen a que sus hijos regresen a la escuela. Más voces de alumnos y de madres que cuentan con la Fundación Ampuy. Soy Andrea. Mi problemática es con el tema escolar, con mis hijos. Es que no tengo internet en casa, solo uno tiene acceso a datos en el celular. Y tengo 6 chicos que todos van del nivel secundario a nivel inicial. Y se me complica porque se me juntan todos en la mesa y no les puedo enseñar, se me complica demasiado. Yo soy Agustín Catilla de 5º F de la Escuela Pedro Palacio. Soy mamá de 2 nenas, una en el colegio, la otra en la primaria, y no tengo un buen internet. A ellos les mandan muchas tareas de plástica, de música, matemática, lengua, y a veces tengo que imprimirla. Y bueno, yo soy madre soltera y con esta situación tampoco no tengo para estar cargando mucho el crédito. ¿Querés contar cómo haces vos las tareas? Sí. Yo todos los días por el celular de mi abuela me manda las tareas de lunes a viernes. Los lunes tengo matemática, los martes inglés. Soy mamá de 4 hijos y en mi caso mandan las tareas, los PDF, para que nosotros imprimamos, y a veces hacen tareas de Zoom, clases de Zoom. Y como yo no tengo internet en mi casa y tampoco tengo un buen celular, la señora me pidió de que busque algún vecino que tenga internet para poder hacer la tarea con mi hijo, la cual no ahí hace eso, así que ahí me complica mucho y las únicas tareas que puedo hacer son las que imprimo del PDF, y las clases de Zoom no las puedo hacer porque no tengo internet. ¿Y cómo te mandan las tareas? Por WhatsApp. ¿Y vos las recibís y cómo haces para hacerlo? Por PDF la hago y la tengo que mandar con foto y ahí se la mando a la señora. Y necesitaríamos ver qué nos pueden ayudar para que ellos puedan terminar de hacer sus tareas del colegio, de la escuela. Estaría bueno que tener una ayuda o acceso a internet para la casa. Pero el internet no anda bien, tampoco no hay plata para estar cargando siempre, le digo. Bueno, cuánto esfuerzo dijimos al comienzo del programa por parte de los maestros, pero cuánto esfuerzo también por parte de madres, más madres que padres, para poder lograr en esta continuidad pedagógica que los alumnos puedan cumplir con alguna de las tareas. En Salta, la Fundación Ampuy, como les comentaba, también otorga becas, y está apoyada por algunas empresas, por bancos, por la Escuela del Parque de la Ciudad de Buenos Aires, que apadrina una escuela en Salta justamente a través de la Fundación Ampuy. Les voy a leer un mensaje y enseguida seguimos. María Julieta Mendoza, de Dolores, dice
con respecto a las tecnologías para acortar distancias, tuve primero que repensar estrategias y diferentes herramientas. Primero fueron los cuadernillos, luego las clases por radio, que fue un éxito, y por último las clases por Zoom y WhatsApp. Uno va aprendiendo sobre la marcha y depende de las necesidades de cada familia. En este caso se buscó diferentes estrategias y nos manda un abrazo. Bueno, ustedes saben que el periodista Washington Uranga también hizo una reflexión que conocimos a través de un periódico y nos gustó ir a su encuentro. Esto es lo que nos dice. La pandemia nos sorprendió a todos y a todas. Hay una serie de circunstancias, de situaciones, de problemas que nunca podíamos prever. Sin embargo, creo que lo más importante es que permitió o hizo emerger problemas, dificultades, situaciones que tienen raíces estructurales. Hay problemas que son históricos de la sociedad argentina que ahora, frente a la emergencia, se pusieron en evidencia. Una de esas cuestiones tiene que ver con múltiples aspectos de la comunicación. Hemos sostenido en diversas ocasiones que la comunicación es un derecho humano fundamental. Y lo es porque además de ser un derecho en sí mismo, es habilitante de otros derechos. Nadie puede demandar para sí aquello que no sabe que le asiste como derecho. Y una de esas cuestiones tiene que ver también con el derecho a el acceso a la conectividad. Todo lo que ha tenido que ver con los procesos educativos, con las situaciones educativas, han estado vinculadas a la virtualidad. Y ahí, sobre todo los sectores populares, los protagonistas populares de nuestra historia argentina, son los que más desfavorecidos se han visto. Revisaba un documento reciente de la Comisión de Pastoral Social del Episcopado Católico Argentino, en el que por primera vez, por lo menos en lo que a mí respecta, lo que mi memoria me dice, se reivindica el acceso a Internet como un derecho fundamental. Me parece que es tiempo y es condiciones para que en la Argentina discutamos la conectividad a Internet como un derecho que hace a garantizar la educación, pero no solamente la educación, sino también a garantizar mejor calidad de vida, porque es por educación, pero por accesos diversos, por servicios, incluso por actividad ciudadana, por ciudadanía. Nos conectamos a la sociedad hoy también y fundamentalmente por Internet. Y eso mejora nuestras posibilidades educativas, pero también nuestra capacidad de participación ciudadana. Importantísima nuestra capacidad de participación ciudadana, coincido totalmente, es un derecho porque es una necesidad y también, por supuesto, permite el acceso a los bienes y a las producciones culturales. Nos vamos al próximo bloque. Fogoneros incansables, los maestros abren los ojos y la mirada se ensancha más. Busca escuela que aliente el vuelo, cántaro donde beber, voces distintas y bienvenidas, anímense. Bueno, a ver, ¿qué dice Anabel Alderete? Excelente programa. Trabajo sí en la isla Maciel y como dice Gabriel Brenner, esta pandemia acentuó la desigualdad. No obstante, se está haciendo un gran trabajo para que ninguno de nuestros niños quede afuera. Quiero destacar también el esfuerzo de las familias, la gran mayoría sin recursos, con un solo celular sin datos. Hablar de la brecha digital es hablar
de injusticia, es hablar de exclusión, es hablar de los que miran de afuera. Vamos a escuchar un poema en la voz del actor tandilense Víctor Laplace. Los Oscuros, Matilde Casasola, poeta boliviana. La fruta estaba hecha para que la gustáramos, para olerla y gozar su lozanía. Pero nosotros no podíamos comprarla. El sol estaba hecho para amar nuestra piel, estremecer la vida de todo nuestro cuerpo. Pero a nuestra guarida el sol no entraba. El pan de cada día, en fin, estaba hecho para hablarnos todas las mañanas de campos fecundados. Pero nosotros solo comíamos mendrugos, duros y agrios. También había música y otras cosas dulces, pero habitaban en el aire alto. Y nosotros solo captábamos sus ecos. Nos debatíamos en la cueva oscura, en el cuartucho húmedo, donde la única verdad es la miseria. Y todo eso solo se resuelve con políticas inclusivas. Nos preguntamos cuál es el rol de los docentes que cuentan con herramientas tecnológicas, pero ya no necesitan dar toda la información. Entonces, ¿cuál es el rol de ellos? Fuimos al encuentro de Fabio Trasou. Lo que hemos pasado en estos meses con respecto al cierre de las escuelas físicas y el uso intensivo de las tecnologías para de alguna manera recrear los procesos educativos es una oportunidad muy interesante para pensar justamente cuál es la relación que tenemos que considerar entre nuevas tecnologías y su uso en la educación. Porque cada tecnología, cada dispositivo está pensado para resolver un problema. Y lo que tenemos que ver, analizar, es si el problema que intenta resolver es un problema que realmente queremos resolver en la educación, si ese es el verdadero problema. Pensemos, voy a dar 3 ejemplos. Por ejemplo, esos software que sirven para someter el trabajo de un alumno, la respuesta de un alumno y analizar, cotejar con internet si es eso que está escrito está copiado y pegado desde internet. ¿Nos interesa realmente descubrir eso? ¿O lo que nos preocupa en realidad es que hayamos dado una consigna cuya respuesta se resuelve copiando y pegando? El problema no es entonces el copiar y pegar, sino que el problema es que la consigna que no obliga a hacer un trabajo significativo de elaboración de una respuesta, que se puede justamente solucionar copiando y pegando. Entonces copiar y pegar no es el problema está la consigna. Otro problema. Hay software que lo que hacen es, en estos tiempos de aprendizaje remoto, controlar y verificar a un alumno que está haciendo un examen a distancia, las pantallas que está mirando, está enfocando su cara, que no se distraiga, que no le hablen por teléfono. Es una situación de control absoluto sobre lo que está escribiendo o haciendo el estudiante en esta situación de examen. Otra vez la pregunta es, ¿nos preocupa eso? ¿Nos preocupa el control en el examen? ¿O en realidad el problema es que deberíamos tener un sistema de evaluación continua y permanente que permita que el docente pueda ir sabiendo qué está pasando con el estudiante a lo largo del trayecto de aprendizaje? Que el propio estudiante sea consciente de cuál es su evaluación, cuáles son sus avances, dónde están sus problemas. Tal vez no necesitemos esa situación artificial de un examen final, ¿sí?, controlado tecnológicamente para asegurarnos de que evaluar a ese alumno, sino que por ahí lo que tenemos que pensar es justamente cómo vamos evaluando a lo largo del trayecto. Y también, por ejemplo, han aparecido ahora muchas empresas que ofrecen
poder vender la posibilidad de los aprendizajes individualizados para que los alumnos no se pierdan todos los contenidos que hay que poder aprender durante el año. Y la pregunta es, ¿no será esta entonces una buena oportunidad para pensar cuáles son los contenidos realmente importantes, imprescindibles, que tenemos que no dejar pasar en la escuela, y no asegurarnos que un software teóricamente enseña todos esos contenidos? Por ahí hay un montón de contenidos que no teníamos considerados y que son muy importantes de aprender. Entonces, cada software y cada dispositivo que uno incorpora trae embebida una idea de educación, y no siempre esa idea de embebida que trae de educación este dispositivo es la idea con la que nosotros queremos trabajar. Por ejemplo, en educación a distancia hay muchos programas que lo que vuelven a hacer es ponen el centro y la parte principal es cómo el docente transmite a todos los alumnos, ¿sí? Este modelo de que el docente transmite, los alumnos escuchan, y la participación de los alumnos está limitada a escuchar y a veces hacer así, como levantar la mano y hacerle una pregunta al docente. En educación a distancia o en educación en línea tenemos la posibilidad de crear entornos de aprendizaje que se enriquezcan no solo con el docente siendo emisor, sino con la posibilidad que los alumnos dialoguen, que se construya, que haya un diálogo entre el contenido con los alumnos, que haya la posibilidad de hacer acciones significativas de aprendizaje. Entonces, otra vez acá tenemos programas, software que traen ideas de educación que no coinciden con lo que estamos tratando de pensar y de considerar. Y finalmente, creo que la situación nos obliga a pensar cómo podemos ayudar y apoyar a los docentes a empoderarse de la tecnología para pensar experiencias de aprendizaje valiosas y significativas, y no dejar que la tecnología, por otra parte, sea docente. Es decir, permitir que los docentes usen la tecnología, creen, experimenten, que es un trabajo difícil de equivocarse, en el que hay que apoyar, y no confiar en que la tecnología por sí misma enseña, porque como hemos visto en estas semanas, esto no es así. Y no, la tecnología en sí misma no enseña. Hay que tener muchísimo cuidado en estos tiempos con el negocio de venta de tecnología que se está dando en las escuelas, saber seleccionar y sobre todo tener en cuenta al servicio de qué contenidos y de qué proyecto pedagógico estará esa tecnología. En el próximo bloque vamos al encuentro de Angélica Graciano, secretaria general de UTE. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel, papel. Bueno, aquí nos escribe Sandra Oliva, dice: me prendí de casualidad al programa y me quedó la sensación de querer ver más. Hermoso programa, muy inspirador, un programa espejo de muchas realidades. Ana Karina Mendoza dice: Caminos de Tiza, estoy siguiendo el programa en este momento, excelente. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo con la temática y con académicos de esta excelencia. Y Anabel Alderete: cómo se los extrañaba, y 20 años, efectivamente cumplimos 20 años en la televisión pública. Y dice: pensar que cuando los veía recién me recibía de maestra, hermosos programas. Bueno, ustedes saben que cada provincia, cada ciudad tiene una realidad distinta. Nos interesa conocer en relación a la brecha digital cuál es la situación en la ciudad de Buenos Aires. Nos encontramos con una situación muy compleja, ya que depende exclusivamente las clases, dependen exclusivamente de las condiciones materiales, de los recursos tecnológicos, de la conectividad. Esta es una ciudad que es una gran urbe, que tiene muchísimos habitantes, 3 millones de habitantes. Y muchos de los chicos de las escuelas públicas no tienen en sus casas la netbook, o en algunos casos no tienen conectividad. A raíz de esto, con muchas organizaciones
nos hemos presentado ante la justicia haciendo una demanda para exigir que el cumplimiento del derecho social a la educación depende de las condiciones tecnológicas y que las condiciones tecnológicas deben ser garantizadas por el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, cuando nos presentamos en la justicia, en el sorteo toca el juez Gallardo, que hace lugar al amparo colectivo y le ordena al Poder Ejecutivo que en 5 días distribuya las netbooks que tenía en depósito y garantice la conectividad. El gobierno de la ciudad, administrado por Rodríguez Larreta, apela la medida y hace un informe donde dice que el 93% de los chicos tienen comunicación digital con las escuelas. Bueno, nosotros hemos hecho un estudio, una encuesta, hay encuestas también distritales que indican que esta cifra es incorrecta. No solo que es incorrecta, sino que además está falseando, tergiversando los datos auténticos. Hay un 50% que sí tiene computadoras y conectividad. El otro 50%, el 25% se comunica a través de los celulares y el otro 25% estimativamente a través de los cuadernillos o las fotocopias. Cuando fueron las Olimpiadas juveniles, el gobierno de la ciudad puso antenas móviles en camiones, camionetas, para que la Villa Olímpica tuviera conectividad. O sea, nosotros lo que le pedimos al jefe de gobierno es que haga lo mismo con los barrios que tienen esta dificultad, que se entreguen las netbooks que tienen en depósito y que se entreguen las netbooks también a las y los trabajadores de la educación, porque ese es nuestro material de trabajo y es responsabilidad del Estado que tengamos esos materiales. Me parece que todos tenemos que reflexionar, todas y todos, es que cuando no tenés computadora, la brecha, la desigualdad se agudiza, se profundiza. Por eso nosotros decimos que la brecha digital es brecha educativa y en vez de agudizar la desigualdad, lo que tendrían que hacer Rodríguez Larreta es subsanarla. El Estado tiene una función reparadora de esas desigualdades, tiene que trabajar sobre ellas, tiene que verlas, tiene que identificarlas y tendría que tomar medidas de gobierno efectivas. Les agradezco mucho a Caminos de Tiza por interesarse en esta problemática de la Ciudad de Buenos Aires. Es muy importante comprometernos, comprometer a todos, a todas, porque el destino de nuestros chicos está en juego y como nosotros no creemos que la condición social es destino, vamos a luchar para que le entreguen los materiales necesarios para poder seguir estudiando. Efectivamente, la condición social, la pobreza no es destino, no debe serlo, es una circunstancia que tenemos que poder revertir. La pregunta es, ¿está en camino de resolverse la brecha digital? Y hace pocas semanas salió una noticia del gobierno nacional que dice justamente que el gobierno pone 3.800 millones para darles conectividad a más de 358 barrios populares. El dinero saldrá del Fondo Fiduciario del Servicio Universal. Se harán obras de infraestructura con la participación de cooperativas y asociaciones vecinales. Irán estas obras a barrios populares, instituciones públicas, zonas rurales, zonas inaccesibles, y esto de alguna manera, da respuesta a las preocupaciones que muchos de ustedes transmiten en los mensajes o las madres que escuchamos de Salta. Vamos a escuchar al licenciado en Educación Carlos Melone, que hace una reflexión sobre estos tiempos que estamos viviendo. ¿Qué potencia educativa tiene el miedo? ¿Qué potencia educativa tiene una crisis?
¿Qué potencia educativa tiene lo imprevisible y lo inédito? ¿Tiene potencia educativa? Ahí tienen ustedes que pensarlo. Yo creo que lo tienen, pero el miedo es disciplinador y es potenciador. La crisis desorienta pero abre oportunidades. Lo imprevisible te deja perplejo, te deja desolado, pero te exige creatividad. No tengo duda yo de esto, miren, estos 3 vectores, puede haber más y mejores que los que les acabo de proponer, pero estos 3 vectores, así, 3, son insoslayables. Sí, de verdad, estos tiempos que estamos viviendo son una oportunidad de construir una escuela mejor, de construir una escuela junto con las comunidades. Efectivamente tiene una enorme potencia educativa y me parece que alguien mencionaba al comienzo del programa esto de resolver colectivamente, que los docentes nunca trabajen aislados. Me despido de ustedes y como siempre piden bibliografía y últimamente estamos dando un poco menos, les recomendamos enseñar con tecnologías, transitar las TIC hasta alcanzar las TAC, las teorías del las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, este libro de Silvina Casablancas. Gracias por los mensajes hermosos que recibimos en el Facebook. Hasta la próxima semana. Cuaderno nuevo, pájaro de papel, se busca escuela que deje huella y abrigue bien.